El olor a carbón caro y a romero impregnaba el jardín. Era un domingo soleado, el tipo de día que Diego usaba para presumir el dúplex de 240 metros cuadrados que, según él, había conseguido con su genio financiero. Había unos 10 vecinos, gente que yo apenas conocía, riendo ruidosamente, sosteniendo copas de vino que yo sabía costaban más que mi mesada semanal de $50. Yo salí de la cocina, equilibrando una bandeja de plata con aperitivos que había pasado la mañana preparando. Pesaba, pero no tanto como la obligación de servir en una casa que yo misma había pagado. Quería sentirme útil. Tal vez recibir una mirada amable de mi hija, Lucía, que estaba absorta en su teléfono, mostrando su nuevo reloj a una vecina. Caminé por el césped perfectamente cortado, sintiendo la humedad bajo mis zapatos ortopédicos. Diego me vio acercarme al grupo principal. Estaba contando una historia sobre un supuesto negocio de importación en Panamá. Levantó una mano, deteniéndome en seco a 3 metros de sus invitados. El silencio fue inmediato, denso como la humedad del mediodía. El sol me daba directo en la cara, pero sentí un frío que venía de su mirada. Él sonrió, una sonrisa ancha que no le llegaba a los ojos, disfrutando del escenario que estaba a punto de montar. Sabía que no me había detenido para agradecerme. Me había detenido para usarme como ejemplo de su poder en mi casa. «Inma», dijo, su voz resonando con falsa jovialidad para que todos escucharan. «¿Qué hace con eso?» «¿Aquí?» Apuntó a la bandeja que yo sostenía. El queso brie empezaba a sudar bajo el sol. «La comida de los perros va en el patio trasero, no donde comen los invitados». Hizo una pausa dramática, mirando a sus amigos para asegurarse de que captaban el chiste. Un chiste que me convertía en animal. «Lléveselo». La orden fue seca, final. No era una sugerencia. Era una humillación pública, diseñada para relegarme a menos que humana, a una mascota molesta. El eco de esas palabras me golpeó más fuerte que una bofetada física. Mis manos temblaron. La bandeja de plata, que había sido un regalo de bodas de mi madre hacía 50 años, casi se me cae. A mis 71 años, después de 40 años auditando cuentas millonarias para el Banco Nacional, estaba siendo tratada como una sirvienta incompetente en mi propio jardín. Tragué saliva. El nudo en mi garganta me impedía respirar. «Diego», logré susurrar, aunque mi voz sonó patética incluso para mí, rota por la vergüenza. Yo solo quería ayudar. «Soy tu suegra». Las palabras se sintieron inútiles en cuanto salieron. Suegra era un título. Perro era la función que él me había asignado frente a todos. Él solo arqueó una ceja, disfrutando mi sumisión. Miré buscando apoyo, pero los rostros de los invitados se desviaron instantáneamente. La señora Carmen, de la casa de al lado, se interesó de pronto por una mancha inexistente en su vestido. Otro vecino fingió toser y miró hacia la piscina. La complicidad del silencio era ensordecedora. Y Lucía, mi única hija, la niña para quien había hipotecado mi futuro. Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Se limitó a sorber su vino, fingiendo una sordera conveniente que había perfeccionado durante los últimos 3 años. En ese jardín lujoso, bajo el sol brillante, estaba completamente sola, rodeada de testigos cobardes y de mis propios verdugos familiares. Mis ojos se desviaron de sus rostros y se fijaron en la fuente de su orgullo. Allí, en el centro del patio, estaba la nueva parrilla, una Weber Summit Camado, negra, brillante como un ídolo pagano. Diego había hablado de ella durante semanas. Yo sabía exactamente cuánto había costado, $2.500. Lo sabía porque había visto la factura por accidente antes de que Diego comenzara a interceptar todo mi correo, diciéndome que él me lo administraba. Ese monstruo de acero inoxidable no había sido comprado con el genio de Diego. Había sido comprado con el cheque íntegro de mi pensión de $1.100 de abril mayo, dinero que me dijo se invertiría para mi futuro. Mientras Diego volvía a su historia, satisfecho con mi humillación pública, yo me concentré en el metal frío de la parrilla. Él me veía como un estorbo, una anciana senil que ya no entendía los números. Eso era lo que le decía a los vecinos cuando yo no estaba, que yo estaba perdiendo la cabeza, y por eso él debía controlar mis finanzas
para protegerme. Quizás mi cuerpo había envejecido, quizás mis manos temblaban, pero mi mente, esa mente que había rastreado centavos robados a través de 3 bancos internacionales durante 4 décadas, estaba perfectamente intacta. De hecho, nunca había estado más clara. Él cometió un error fatal. Subestimó a la contadora. Di media vuelta, sin decir una palabra más. Caminé de regreso a la cocina, con la espalda recta, sintiendo el peso de la bandeja de plata. Escuché la risa de Diego reanudarse detrás de mí, mezclada con la música suave que habían puesto. Para ellos, el incidente había terminado. Para mí, la auditoría acababa de comenzar. Me quitaron mi dinero, me quitaron mi casa, me quitaron mi dignidad frente a todos, pero no me quitaron mi memoria. Y en mi memoria, yo guardaba cada recibo, cada número, cada mentira. La fiesta de Diego y Lucía apenas comenzaba, pero yo ya estaba planeando el inventario final de sus vidas. Yo les di todo. Ellos me culparon por el espacio que ocupaba. Pero la memoria de una contadora es un libro de contabilidad implacable, y yo recordaba cada asiento, cada débito y cada crédito. Recuerdo el olor a polvo y a libros viejos de mi apartamento en la calle Flores, apenas 80 metros cuadrados que habían sido mi fortaleza durante 30 años. En 2019, 3 años después de enviudar, Lucía y Diego me presentaron su gran plan. Una casa dúplex, un hogar multigeneracional, un lugar donde yo nunca estaría sola, y ellos tendrían apoyo con el pequeño Mateo. La idea me conmovió. El terror a la soledad es un negociador muy persuasivo a los 68 años. La firma de la venta de ese apartamento fue la primera gran partida en mi libro de contabilidad personal. Sostuve el bolígrafo en la notaría, mirando al comprador que no conocía. El precio final fue de $180,000, cada centavo ganado en 40 años de trabajo, de madrugadas y de balances cerrados a medianoche. Lucía lloró de gratitud ese día, apretando mi mano. «Gracias, mami. Nos estás dando un futuro», me dijo. Yo firmé mi seguridad, mi independencia, el único techo que era verdaderamente mío, creyendo que estaba comprando un futuro de familia, un lugar de honor en sus vidas. Qué ingenua fui al confundir gratitud con un pago por adelantado. El dinero ni siquiera tocó mi cuenta. Se transfirió directamente. Una semana después, estábamos en otra notaría, esta vez para la compra del dúplex de 240 metros cuadrados. El aire olía a papel nuevo y al perfume caro de Diego. Yo estaba allí como testigo de honor, la matriarca benefactora. Le entregué el cheque de gerencia por los $180,000 directamente a Diego. Él lo tomó con una mano firme, sus uñas perfectamente cuidadas. «Mamá», dijo mirándome a los ojos, su voz llena de una sinceridad ensayada. «Este es el pago inicial. El apartamento del primer piso es suyo, de por vida. Es un usufructo verbal, un pacto de familia». Recuerdo haber sonreído, creyendo en la santidad de un pacto de familia. El notario, un hombre con gafas gruesas, levantó la vista de los papeles que solo Lucía y Diego firmarían. Yo no firmé nada ese día. No me pareció importante. ¿Qué documento legal podía ser más fuerte que la palabra de mi única hija y el hombre que ella amaba? Confié. Ese fue mi error fundamental. Apliqué la lógica emocional a un problema que siempre fue, desde el principio, una transacción comercial depredadora. Mi inversión de $180,000 no me compró un derecho de por vida. Me compró un boleto de entrada a la servidumbre. Los primeros meses fueron una luna de miel. Yo cocinaba. Ellos agradecían. Pero pronto, el equilibrio cambió. En 2021, Lucía y Diego decidieron que necesitaban un viaje de negocios a Cancún para reconectar. Justo esa semana, el pequeño Mateo, mi nieto de entonces 14 años, cayó con una fiebre de 40 grados. Durante 5 noches seguidas, apenas dormí. Estaba sentada en una silla junto a su cama, cambiando paños fríos en su frente, midiendo su respiración, asegurándome de que tomara los medicamentos a las 3 de la mañana. Mi espalda me mataba. Mis ojos ardían de cansancio, pero lo hacía por amor. Mateo era lo único puro en esa casa. Ellos volvieron bronceados, riendo, cargados de recuerdos caros y botellas de tequila.
Me trajeron una pulsera de conchas que se rompió al tercer día. «Ay, mamá, ¿qué haríamos sin ti? Eres un ángel», dijo Lucía, dándome un beso rápido antes de ir a deshacer sus maletas. No me preguntaron cómo estaba yo, si había dormido, si me dolía algo. Mi función de abuela se había solidificado en la de cuidadora gratuita, disponible 24/7. El ángel de la casa no tenía derecho a cansarse, solo a servir, y yo, por miedo a esa soledad que tanto temía, acepté el descenso de matriarca a empleada doméstica sin sueldo. Pero el sacrificio de mi tiempo y mi salud no fue suficiente. Necesitaban mi dinero, todo él. Mi pensión, que llegaba puntualmente el día 28 de cada mes, era de $1,100. Una buena pensión, fruto de mi larga carrera en el banco. Diego, con su labia de consultor financiero, me convenció de que él podía invertirla mejor que yo. «Mamá, los tiempos han cambiado. Usted no entiende de aplicaciones ni de inversiones digitales. Déjeme eso a mí. Yo le duplicaré sus ahorros», me dijo una tarde, mientras yo doblaba su ropa limpia. Me hizo firmar un poder simple para administrar esa cuenta. Pronto las cartas del banco dejaron de llegar a mi nombre. Cuando preguntaba por ellas en la recepción del dúplex, el portero me decía: «El señor Diego ya recogió toda la correspondencia, doña Inma». Cuando lo confrontaba, él se reía. «Mamá, son solo números aburridos. Usted relájese. Yo se lo administro, no se preocupe». Su administración consistía en transferir el grueso de mi pensión a su cuenta personal y asignarme una mesada. $50 semanales, $50 para mis gastos, mis medicinas, mis pequeños gustos, sacados de mis propios $1,100. Me pagaba mi propio dinero como si fuera un niño recibiendo su domingo. Esa fue la humillación financiera que precedió a la humillación pública del asado. Me tenían acorralada, sin acceso a mi dinero, sin mi nombre en la escritura de la casa que yo pagué, y con mi hija como cómplice pasiva de su esposo. Me convirtieron en una prisionera económica en un dúplex de lujo. Dependía de ellos para comprar mis pastillas para la presión arterial, mientras ellos compraban parrillas de $2,500 con mi dinero. ¿Se puede caer más bajo? Sí, se podía. La semana pasada, mi tarjeta de débito, la que Diego recargaba con mis $50, fue rechazada en la farmacia. El farmacéutico, un joven amable, me miró con lástima. «Señora, no tiene fondos». Sentí el calor subir por mi cuello. Detrás de mí, la gente en la fila suspiraba con impaciencia. Tuve que dejar mis medicinas para la presión arterial en el mostrador. Regresé a casa caminando, sintiendo el corazón latir desbocado, no solo por el esfuerzo, sino por la rabia. Ese día Diego me dijo que había gastado mucho y que debía aprender a administrarme mejor. $50. Esa noche, mientras él dormía, decidí que la contadora jubilada volvería al trabajo. La casa era de ellos en el papel, pero la verdad estaba en los números, y los números siempre fueron mi especialidad. Diego era descuidado, arrogante. Creía que yo era una anciana frágil y confundida, incapaz de entender el mundo moderno de las finanzas digitales. Pero él olvidó algo crucial, algo que mi hija Lucía sabía perfectamente. Yo no solo fui contadora, yo fui auditora interna del Banco Nacional durante 20 años. Yo no solo entendía los números, yo fundé el sistema de auditoría que el banco todavía usaba. Y un buen auditor sabe exactamente dónde buscar cuando huele a fraude. El plan de Diego era meterme en un asilo barato, el ocaso, y quedarse con todo. Lo que él no sabía es que, mientras él planeaba mi exilio, yo estaba desempolvando mis habilidades. Necesitaba pruebas concretas, documentos filmables, evidencia irrefutable. Mi nieto Mateo, un chico de 16 años que despreciaba la arrogancia de su padre, se convirtió en mi primer y único aliado. Él veía cómo me trataban, el desdén en los ojos de su padre, la debilidad de su madre, el resentimiento de un adolescente. Es un arma poderosa, y yo iba a necesitar toda la ayuda posible. La rabia es un combustible frío. Después de la humillación en la farmacia, volví a casa y me encerré en mi pequeño cuarto. Ya no era Inma, la madre, la abuela, era la auditora interna 385B del Banco Nacional.
y mi casa era una cuenta fraudulenta que debía ser intervenida. El primer paso de toda auditoría no es acusar, es recopilar los documentos fuente. Necesitaba pruebas tangibles, filmables, irrefutables. Diego era arrogante y descuidado, pero Lucía era débil y olvidadiza. Esas serían mis puertas de entrada. Mi primer activo no era financiero, era humano. Mi nieto, Mateo. Él había visto la escena de la parrilla. La había visto con un desprecio silencioso que me dio esperanza. Esa noche, mientras Diego y Lucía veían una película con el volumen al máximo, fui al cuarto de Mateo. Estaba con sus audífonos, la luz azul del monitor iluminando su rostro. Me senté en su cama. Él se quitó los audífonos, sus ojos de 16 años llenos de una inteligencia cautelosa. No necesité explicarle mucho. Mateo, necesito acceso a la red de la casa y necesito entrar al estudio de tu padre. No le pedí permiso, le pedí ayuda táctica. Él me miró fijamente por un largo segundo, procesando la alianza. Luego, asintió. Escribió la nueva contraseña del Wi-Fi en un papelito. «¿Y la llave del escritorio?», susurró. «La guarda en el jarrón de la entrada, el que dice bienvenidos». La ironía era amarga. La arrogancia de Diego le hacía predecible. Su rutina era sagrada. Martes, 10 de la mañana. Era su hora de gimnasio. Lo vi salir por la puerta principal, vestido con ropa deportiva cara que, sin duda, yo había pagado. Esperé 10 minutos, sintiendo el pulso en mis sienes. La casa estaba en silencio. Lucía había salido a hacerse las uñas. Fui al jarrón de bienvenidos, en la entrada. Metí la mano entre las flores de seda polvorientas y allí estaba, una pequeña llave de escritorio. Mis dedos, artríticos pero firmes, la cerraron. Este era el primer movimiento. Si fallaba, si él volvía, las consecuencias serían inmediatas. Pero el miedo a actuar era menor que el miedo a terminar en un asilo. El estudio de Diego olía a colonia cara y a mentiras. Era un caos de papeles, pero el cajón derecho de su escritorio de caoba estaba cerrado con llave. Introduje la pequeña llave, giró con un clic suave y satisfactorio. Adentro no había mucho. Un pasaporte, algunos estados de cuenta bancarios que no eran los míos y una carpeta de cartón azul con el sello de la notaría 3RA. La abrí. Allí estaba, la escritura de la casa. El documento oficial de la propiedad del dúplex de 240 metros cuadrados. Mis ojos escanearon el documento, buscando mi nombre, buscando la cláusula de usufructo, buscando cualquier rastro legal de Inma, la viuda que había pagado $180,000. Por supuesto, no encontré nada. Los firmantes eran claros. Diego, como comprador principal. Lucía, como copropietaria. Mi nombre no aparecía en ninguna parte, ni como propietaria, ni como beneficiaria, ni siquiera como residente registrada. Legalmente yo no existía en mi propia casa. Los $180,000 de la venta de mi apartamento de la calle Flores habían sido un regalo, una donación sin rastro, sin condiciones. El pacto de familia verbal se disolvió en el aire viciado de ese estudio. Sentí un frío glacial. No era solo una invitada molesta, era una fantasma financiera, una fantasma que seguían ordeñando. Saqué mi viejo teléfono, el único objeto que Diego no consideraba digno de administrar. Lo había comprado Mateo hacía un año. Tomé fotos nítidas de cada página de la escritura. Hice un primer plano de las firmas de Diego y Lucía, y luego un plano general de la página de propietarios, donde mi nombre estaba visiblemente ausente. Esta era la prueba de exclusión. Demostraba que mi inversión inicial había sido borrada del registro legal. Ya no se trataba de ingratitud. Esto era un fraude planificado. Habían usado mi amor por Lucía y mi miedo a la soledad para despojarme de todo mi patrimonio. Volví a guardar la escritura exactamente como la encontré. Cerré el cajón con llave y devolví la llave al jarrón de bienvenidos. Nadie sabría que había estado allí, pero ahora tenía la primera pieza del rompecabezas. Yo no tenía derechos sobre la casa. Esto significaba que podían echarme legalmente cuando quisieran. La amenaza del asilo no era un capricho cruel. Era el siguiente paso lógico en su plan financiero. Me habían quitado el techo. Ahora necesitaba saber cuánto dinero me habían quitado. La auditoría debía pasar del patrimonio a la liquidez. Necesitaba ver mis cuentas.
Esa misma tarde me senté en mi cuarto. Saqué el papelito con la contraseña del Wi-Fi que Mateo me había dado. Titán 2024. ¡Qué predecible! El nombre de su auto. Encendí mi viejo celular e ingresé a la red. Luego, abrí el navegador y tecleé la dirección del portal de mi banco de toda la vida. Diego me había quitado las claves de acceso hacía años, diciendo que él las manejaría. Pero él olvidó que yo configuré mi cuenta con preguntas de seguridad que solo yo podía saber. Nombre de su primer supervisor de auditoría, señor Benítez. Año de su primera bonificación, 1985. En menos de 2 minutos estaba dentro. La pantalla de mi cuenta de pensión se cargó lentamente. Mi corazón latía con fuerza. Allí estaba mi nuevo saldo. $84.30. $84 de una pensión de 1.100 mensuales. Sentí que me faltaba el aire. Luego vi el historial de transacciones. No necesitaba buscar mucho. El día 29 de cada mes, durante los últimos 3 años, había una transferencia automática. Un débito. Transferencia a cuenta de inversión. El monto era siempre el mismo. $1.000 exactos. $1.000 cada mes. Durante 36 meses. Un total de $36.000 robados sistemáticamente. Hice clic en el punto destinatario de la transferencia. El dinero no iba a un fondo de retiro seguro, ni a una cuenta de ahorros a mi nombre. Iba a una cuenta corporativa llamada Inversiones D&L S.A. Diego y Lucía. Era su compañía fantasma, su alcancía personal. Estaban usando mi pensión, el dinero que yo necesitaba para mis medicinas de la presión arterial, como su ingreso mensual fijo. La rabia que sentí fue tan pura, tan fría, que me dio una claridad absoluta. Ya no temblaba. Estaba furiosa, pero era una furia calculadora. Tomé capturas de pantalla de cada transferencia, de cada mes. La prueba del desvío estaba asegurada. Ahora tenía la exclusión patrimonial, la escritura y el robo de ingresos, los extractos. Pero necesitaba el eslabón final. ¿En qué gastaban mi dinero? Los auditores llamamos a esto seguir el rastro del dinero. Necesitaba conectar Inversiones D&L con sus estilos de vida. La respuesta, como siempre, vino de la arrogancia. Esa noche, Lucía estaba en la sala, mirando una serie en la televisión. Junto a ella, en el sofá, estaba su tablet, la que usaba para sus compras en línea. La dejó allí cuando fue a la cocina a buscar más vino, con la pantalla aún encendida. Me acerqué con la excusa de buscar un vaso de agua. La pantalla estaba abierta en su correo electrónico personal. Suspiré, como si estuviera cansada, y me senté un momento en el sofá. Mis ojos barrieron la bandeja de entrada. Eran principalmente boletines de tiendas de ropa, pero 2 asuntos recientes me llamaron la atención. Uno era de BMW Financial Services y el otro de Rolex Geneva. Mi pulso se aceleró. Lucía seguía en la cocina, batallando con el sacacorchos. Abrí el primer correo. Era una factura digital. BMW Serie 5. Modelo del año. Precio, $55.000. El segundo correo era aún peor. Una confirmación de compra de un reloj Rolex, modelo Datejust, por $12.000. El reloj que Lucía le había estado mostrando a la vecina en el asado. Lo más importante estaba al final de ambas facturas. El método de pago. No era una tarjeta de crédito a nombre de Diego. El pago se había realizado mediante transferencia bancaria desde la cuenta corporativa Inversiones D&L S.A. Mi dinero, mi pensión, mis ahorros, mi vida entera, convertidos en un auto de lujo que apenas usaban y un reloj brillante en la muñeca de mi hija cómplice. Saqué mi teléfono de nuevo. El gesto ya era automático. Fotografié la pantalla de la tablet, capturando las facturas, los montos y, crucialmente, el origen de los fondos, la prueba del lujo. El círculo estaba completo. Tenía el robo, $180.000 de la casa, el método, los 1.000 mensuales de la pensión, y el motivo, financiar un estilo de vida de $55.000 en autos y $12.000 en relojes. Mi vejez no solo estaba siendo ignorada, estaba siendo activamente saqueada para financiar sus delirios de grandeza. Lucía volvió con su copa de vino, ajena a la auditoría que acababa de ocurrir a su lado. Ahora tenía el qué, el cómo y el por qué. Pero me faltaba la pieza más oscura,
El qué sigue. Sabía que querían deshacerse de mí. La humillación en el asado y el rechazo de mi tarjeta en la farmacia eran tácticas para desgastarme, para hacerme sentir como una carga. Necesitaba probar su intención final. Necesitaba la prueba de que mi vida corría peligro, o al menos mi libertad. Decidí tender una trampa. Sabía que los miércoles por la noche era cuando discutían sus finanzas y planes futuros, usualmente después de que creían que yo me había ido a dormir. Era miércoles, 8 de la noche. Me despedí. Dije que me dolía la cabeza y que me iba a acostar. Fui a mi cuarto, pero no me acosté. Tomé mi viejo celular. Abrí la aplicación de grabadora de voz que Mateo me había enseñado a usar. Pulsé grabar. La pequeña luz roja se encendió. Salí sigilosamente de mi cuarto y fui a la sala. Ellos estaban en la cocina, discutiendo en voz baja sobre el menú del fin de semana. Deslicé el teléfono debajo del sofá principal, en un ángulo donde el micrófono quedaría descubierto, pero el aparato sería invisible. Regresé a mi cuarto y cerré la puerta, dejando una rendija mínima. Esperé en la oscuridad. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Escuché sus pasos entrar en la sala. El sonido de la televisión encendiéndose bajo. Hablaron de cosas triviales durante casi una hora. Casi me doy por vencida. Entonces, Lucía bajó el volumen. «Diego, ¿en serio?», dijo ella, su voz teñida de esa ansiedad que yo conocía tan bien. «No me siento cómoda con lo del poder notarial. Ella sigue siendo mi madre». Mi respiración se detuvo. Estaban hablando de mí, y estaban hablando de un poder legal. La voz de Diego fue cortante, despectiva. «Lucía, ya basta. ¿Te sientes cómoda cuando el BMW no enciende? ¿O cuando no puedas pagar el catering de la fiesta de aniversario?» Hubo un silencio. Luego la voz de Diego, ahora más baja, pero más clara, más venenosa. «La vieja se va el 1 de noviembre. El asilo El Ocaso tiene cupo. Cuesta $900 al mes. Lo pagamos con su pensión y aún nos quedan $200 libres para nosotros. Es un negocio redondo. Noviembre. El Ocaso. $900. Estaba cuantificando mi destierro. Pero, Diego, ¿firmar un poder diciendo que ella no está en sus cabales? Eso es fraude», susurró Lucía. La respuesta de Diego me heló la sangre. «Es solo una firma, Lucía. Ya le dije a la señora Carmen y a los vecinos que está perdiendo la cabeza. ¿Quién la va a creer a ella antes que a mí? ¿La vieja senil o el hombre que la cuida? Firma el poder que te traje, o nos van a descubrir. Y si caigo yo, tú caes conmigo». La amenaza colgó en el aire. Él no solo me estaba robando, estaba coaccionando a mi hija para que me declarara legalmente incompetente. Esperé una hora más después de que se fueron a su dormitorio. La casa estaba en completo silencio. Salí de mi cuarto como una sombra. Recuperé mi teléfono de debajo del sofá. La luz roja de grabación seguía parpadeando. Me encerré en mi baño, el único lugar con pestillo, y me puse los audífonos. Retrocedí la grabación hasta encontrar el momento clave. Escuché la voz de Diego, clara como el cristal. «La vieja se va el 1 de noviembre al Ocaso. Firma el poder. La vieja senil». Lo escuché 3 veces. La prueba del asilo. Esta era la bala de plata. No solo era fraude financiero y abuso patrimonial. Era un intento de privación de la libertad, de internación forzosa basada en mentiras. Era la prueba de su crueldad y su plan final. Guardé el archivo de audio, le cambié el nombre a testamento y lo subí a una nube segura que había creado esa misma tarde, usando los conocimientos que Mateo me había refrescado. Ya no era una víctima temblando en un asado. Era una auditora con un caso cerrado. Tenía la escritura, los extractos bancarios, las facturas de lujo y ahora la grabación de su conspiración. 4 pruebas irrefutables. Diego y Lucía creían que estaban planeando mi desaparición silenciosa en un asilo de baja calidad. No tenían idea de que, en cambio, yo estaba planeando su ejecución pública. La fiesta de su 20º aniversario de bodas era el sábado. ¡Qué escenario tan perfecto! Sería una gran celebración, llena de todos esos vecinos y amigos que necesitaban impresionar. Pero la invitada de honor no sería Lucía. La invitada de honor sería la verdad. Sostuve el teléfono en mi mano, el metal frío contra mi palma sudorosa. Eran casi las 10 de la noche del miércoles.
Acababa de escuchar la grabación. La vieja se va el 1 de noviembre al ocaso. El plan ya no era una nebulosa de miedo. Tenía una fecha de caducidad, un precio de 900 y un método. Declararme incompetente. La rabia que sentí era tan fría y tan precisa que enfocó mi mente. Ya no se trataba de sobrevivir en esa casa, se trataba de recuperarla. Tenía la escritura, tenía las facturas del Rolex, tenía los extractos bancarios en mi celular y ahora tenía su confesión grabada. Pero las pruebas digitales no eran suficientes. Necesitaba un arma legal. Mi plan, de hecho, no había comenzado esa noche. Había comenzado el lunes a las 10 de la mañana. Le dije a Lucía que necesitaba ir al médico para un chequeo de mi presión arterial, una mentira piadosa que usaba mi supuesta fragilidad como coartada. En lugar de ir al consultorio, tomé un taxi al centro, a un edificio de oficinas de cristal y acero. Pagué el taxi con el dinero que Mateo me había prestado discretamente. Cada movimiento tenía que ser invisible, financiado por debajo del radar de Diego. La soledad de Mes, esa decisión pesaba, pero la determinación pesaba más. Estaba sola, pero ya no estaba perdida. La oficina de la doctora Salas era todo lo contrario a mi vida actual. Silenciosa, ordenada, elegante. Olía a madera de cedro y a libros de leyes. La doctora Salas era una mujer de unos 50 años, con una mirada que no juzgaba, sino que calculaba. Se especializaba en derecho patrimonial y, más importante aún, en abuso financiero de ancianos. La había encontrado tras 2 noches de investigación, intensa en mi celular, usando el Wi-Fi que Mateo me facilitó. Ella era la mejor, y yo necesitaba lo mejor. Sabía que esta consulta definiría si yo terminaba en un asilo o como dueña de mi vida. Saqué de mi bolso un sobre arrugado. Dentro había $250 en billetes pequeños, el dinero que había ahorrado durante casi un año, escondiéndolo de la mezquina mesada de $50 que Diego me asignaba. Era el fondo de emergencia que había guardado, irónicamente, para mi propio funeral. Puse el sobre en su escritorio de caoba. «Doctora», le dije, mi voz firme, sin el temblor que tenía en casa. «Yo no quiero venganza. Yo quiero una auditoría, y vengo preparada para pagar sus honorarios. Quiero que me escuche». Ella asintió, abrió un bloc de notas y me miró. «Hable, Inma». Le expliqué todo. Los $180.000 de mi apartamento, el usufructo verbal, el control total de Diego sobre mi pensión de 1.100, la mesada de $50, la humillación de la farmacia. Ella escuchó sin interrumpir durante 20 minutos. Cuando terminé, se reclinó. «Inma, su palabra contra la de ellos no vale nada en un tribunal. Ellos dirán que fue un regalo. Dirán que usted está confundida, senil. Su miedo es irrelevante legalmente». Hizo una pausa. «Para ganar esto, necesito pruebas. Documentos fuente. La escritura, los extractos bancarios, cualquier prueba tangible de su intención de defraudarla y de su plan». Las palabras de la doctora Salas fueron el catalizador. Me dio una lista de tareas. Salí de su oficina, sintiéndome como la auditora que fui, no como la anciana que ellos veían. «Vaya y consígalos», me dijo al despedirse. «Cuando los tenga, llámeme, y no actúe hasta que yo se lo diga». Sus instrucciones fueron la justificación para cada paso que di a continuación. El martes, mientras Diego sudaba en el gimnasio, obtuve las fotos de la escritura con la ayuda de Mateo. El miércoles por la noche, obtuve las facturas del BMW y el Rolex. Y más tarde esa noche, obtuve la grabación del plan del asilo. Mi arsenal estaba casi completo, pero las capturas de pantalla de mi celular no eran suficientes. Necesitaba documentos oficiales, certificados por el banco. El miércoles por la mañana, antes de grabar el audio, fingí otra salida, esta vez para caminar por el parque. Tomé un autobús a mi sucursal bancaria de toda la vida, donde había sido cliente y empleada durante 40 años. El mármol frío bajo mis pies me resultaba familiar, reconfortante. Fui directamente al escritorio del gerente, un hombre que había sido cajero cuando yo era jefa de auditoría. Me reconoció al instante, aunque con sorpresa. «Doña Inma, qué gusto. Gerardo, no es una visita de gusto», le dije en voz baja pero urgente. «Es un caso de fraude». Me llevó a su oficina de inmediato. Le presenté mi pasaporte
mi única identificación válida que Diego no controlaba, porque estaba vencido para viajar, pero vigente para identificarme. Gerardo, mi yerno, Diego, ha secuestrado mi cuenta de pensión. Necesito que actúe, ahora. Mi voz no era la de una víctima pidiendo ayuda, era la de una superior dando una orden. La vieja Inma, la auditora, había vuelto a tomar posesión de su cuerpo. El gerente palideció cuando le expliqué la situación. Primero, ordené, quiero cambiar todas mis claves de acceso, las telefónicas, las digitales, las de cajero. Segundo, quiero anular cualquier poder notarial o autorización de terceros asociados a esta cuenta, con efecto inmediato. Tecleó furiosamente. Tercero, quiero bloquear esta transferencia automática mensual. Le di el número de cuenta de Inversiones DANL S.A. Él levantó las cejas al ver el nombre, pero asintió. Se hará ahora mismo, doña Inma. Sentí la primera oleada de poder regresar a mí. El flujo de dinero se había cortado. Finalmente, dije, necesito los extractos impresos, sellados y certificados por el banco de los últimos 36 meses. Esta era la pieza clave. La máquina de impresión de la sucursal zumbó durante 10 minutos, escupiendo página tras página de mi vida robada. 36 transferencias de $1.000 cada una. $36.000 documentados oficialmente, sellados por el banco. Gerardo me los entregó en un sobre grueso. Lo que necesite, doña Inma. Estamos para servirla. Le agradecí, sabiendo que acababa de asegurar mi artillería pesada. Salí del banco con el sobre bajo el brazo. Pesaba más que la bandeja de aperitivos del asado. Era el peso tangible de la traición de mi hija y la codicia de mi yerno. Me senté en un banco del parque. Abrí el sobre y revisé las páginas. Cada línea, cada débito, era una puñalada, pero también era un clavo en el ataúd de Diego. El papel certificado era irrefutable. Ya no eran solo números en la pantalla de mi celular. Era una prueba física que podía presentar ante un juez. Diego podría llamarme senil, pero no podría refutar los sellos del Banco Nacional. El jueves por la mañana, a las 9 en punto, me encerré en mi pequeño baño, el único lugar con pestillo. Me senté en el borde de la bañera y organicé mi ofensiva. Usando el Wi-Fi, envié un correo electrónico encriptado a la doctora Salas. Adjunté las fotos nítidas de la escritura de la casa. Adjunté las fotos de las facturas del BMW de $55.000 y del Rolex de $12.000. Adjunté el archivo de audio MP3 que había renombrado como Testamento y adjunté fotos de alta resolución de cada una de las páginas de los extractos bancarios certificados que obtuve el día anterior. El paquete estaba completo. Una hora después, mi celular vibró. Era un número desconocido. Contesté. Inma, dijo la voz nítida de la doctora Salas. Su tono ya no era solo profesional. Había una chispa de admiración. Acabo de revisar el paquete. Esto es completo. Es abrumador. Podía oírla pasar papeles. El audio es una prueba de dolo. Intento de privación de la libertad y coacción. Los extractos certificados prueban el fraude continuado y la administración fraudulenta. Las facturas conectan el dinero robado con sus lujos. Tenemos un caso sólido como una roca. ¿Qué sigue, doctora?, pregunté, mi voz tranquila. Preparamos la demanda inmediatamente, dijo ella. Abuso patrimonial, administración fraudulenta, anulación del comodato verbal por abuso flagrante. Y lo más importante, una medida cautelar urgente para bloquear la cuenta Inversiones DANL y solicitar el embargo preventivo del BMW y cualquier bien a nombre de esa sociedad. Hizo una pausa. Pero Inma, hay un problema. Él usará la única defensa que le queda, su reputación. Dirá que usted está senil y que todo esto es un invento de una vieja confundida. Yo ya sabía la respuesta. Él ya lo está haciendo, le dije. Le ha dicho a todos nuestros vecinos que estoy perdiendo la cabeza. La doctora Salas suspiró. Entonces, no podemos hacer esto en un tribunal cerrado. Perderíamos la batalla de la opinión pública antes de empezar. Debemos actuar en un foro donde su lucidez sea innegable, donde los testigos no sean solo su familia. Necesitamos una revelación pública. Mis ojos se desviaron hacia el calendario que colgaba en la cocina, visible desde mi puerta. Una fecha estaba marcada con un círculo rojo brillante. Sábado 25.
Beiseo aniversario de ANL, 9 p.m. Doctora, le dije, la idea formándose con una claridad cristalina. Tengo el lugar perfecto. El sábado por la noche. Van a celebrar su 20º aniversario de bodas. Habrá 50 invitados en el jardín. Todos los vecinos que él ha envenenado en mi contra. Todos sus socios de negocios. Hubo un largo silencio en la línea. Pude imaginarla calculando los riesgos. Inma, eso es increíblemente arriesgado, dijo finalmente. Si sale mal, podrían destruirla socialmente. Es necesario, respondí. Él me humilló públicamente en esa casa. Yo lo expondré públicamente en la misma casa. El plan quedó sellado. La doctora Salas prepararía todos los documentos legales, incluyendo una orden de restricción contra Diego y la notificación de embargo. Ella y un oficial de justicia se presentarían en la fiesta el sábado por la noche, exactamente a las 9:30 p.m., justo después del brindis principal. Mi trabajo era crear la distracción y presentar la evidencia a la audiencia antes de que llegara la autoridad legal. Teníamos menos de 48 horas. El reloj estaba corriendo. Colgué el teléfono y borré el registro de la llamada. Mi tarea más difícil comenzó entonces. Actuar. Tenía que ser la vieja senil que Diego y Lucía querían ver. Tenía que inflar su arrogancia hasta el punto de ruptura. El jueves, por la tarde, accidentalmente, dejé la llave del agua del jardín abierta durante 1 hora. El viernes por la mañana, olvidé mi propia edad cuando la señora Carmen me saludó. Diego me miraba con una suficiencia triunfante. Le oí susurrarle a Lucía en la cocina. «¿Ves? Te lo dije. Está cada día peor. Es hora de firmar ese poder, Lucía, por su propio bien». Ella, como siempre, asintió débilmente. Estaban mordiendo el anzuelo. La confianza es el mayor punto ciego de un narcisista, y Diego estaba completamente ciego, deslumbrado por su propio éxito. Pasé el viernes y el sábado por la mañana en mi cuarto, preparando mi presentación. No usaría notas. Una auditora de mi calibre nunca necesita notas. Tenía cada número, cada fecha, cada transacción, memorizada. Mi mente, la mente que él despreciaba, era mi arma más afilada. Mateo vino a verme. «Abuela, ¿estás bien? Papá está siendo horrible». Le apreté la mano. «Mateo, necesito que te asegures de una cosa el sábado. Que el proyector de tu padre y el parlante Bluetooth estén funcionando perfectamente para su brindis». Él me miró, confundido pero leal. «Claro, abuela». No necesitaba saber más. Él solo tenía que asegurarse de que las herramientas de la arrogancia de Diego estuvieran listas para que yo las usara. El sábado por la tarde, mientras la casa se llenaba con el aroma de la comida del catering y el sonido de los músicos afinando en el jardín, me senté en mi cama. Estaba tranquila. No era miedo lo que sentía. Era anticipación. La misma anticipación que sentía antes de presentar un informe de auditoría que derribaría a un gerente fraudulento. Diego y Lucía planeaban la fiesta de aniversario de su boda para el sábado en la noche. Sería una gran celebración, el pináculo de su estatus social. Habían gastado miles de mi dinero en catering, música y decoración. Diego estaba revisando obsesivamente el proyector, listo para mostrar un montaje de fotos de sus 20 años de éxito. Lo que no sabían es que yo ya tenía mi propia presentación lista, una que no necesitaba proyector, solo mi voz y la verdad. La invitada de honor no sería Lucía, la invitada de honor sería la justicia, y ella estaba a punto de hacer su entrada. El viernes, un día antes de la gran fiesta, la casa era un caos de arrogancia. Las entregas llegaban cada hora, cajas de orquídeas blancas, montañas de hielo seco para las bebidas y el equipo de sonido que Diego había alquilado. Él estaba en su elemento, un pequeño rey, dirigiendo a sus sirvientes gritando órdenes por su celular. Para él yo era menos que un fantasma. Era un mueble viejo y polvoriento en la esquina de su gran escenario. Mi supuesta senilidad, que yo había estado fingiendo con tanto esmero desde el jueves, lo había vuelto eufórico. Estaba convencido de que su plan para declararme incompetente sería aplaudido como un acto de piedad filial, pero su flujo de caja, la vena yugular de mi pensión de 1.100 Yorkers que alimentaba su cuenta, DHL, había sido cortada en minios
Seco el miércoles. La serpiente financiera estaba muerta. Solo le faltaba dejar de retorcerse. La primera convulsión ocurrió al mediodía. El repartidor de una vinatería exclusiva llegó a la puerta principal con 6 cajas de champán francés. Un capricho de $1,200 para el brindis. Diego, con un gesto teatral para el personal de catering que estaba cerca, sacó su elegante billetera de cuero y entregó la tarjeta negra de Inversiones de Anele. El repartidor, un hombre con prisa, la pasó por el Pienofnas. Terminal portátil. Un pitido agudo. Fondos insuficientes. La sonrisa de Diego se congeló. Imposible, masculló, su voz perdiendo el tono de barítono. Pásela de nuevo. Su máquina barata debe estar fallando. El hombre la pasó una segunda vez. Rechazada, señor. ¿Tiene otra forma de pago? El color desapareció del rostro de Diego. Era una grieta visible en su fachada de éxito. Lo observé todo desde la ventana de la cocina, donde fingía limpiar los mismos vasos por tercera vez. El repartidor estaba con los brazos cruzados, esperando. Diego, rojo de humillación frente a los empleados, le dijo bruscamente que esperara. Entró furioso a su estudio y cerró la puerta de un golpe que hizo vibrar los vidrios. A través de la puerta, pude oír su voz amortiguada, gritándole al banco por el altavoz. ¿Qué significa que no hay fondos? La transferencia mensual de la pensión de mi suegra debió entrar el 28. Hubo una larga pausa. Pude imaginar al empleado del banco revisando las notas. Su voz se volvió más aguda. Un chillido de pánico. ¿Qué quiere decir con que la cuenta de origen revocó todos los permisos? Diego salió del estudio 10 minutos después. Estaba pálido, pero había recuperado su máscara de control. Le dijo al repartidor que había un error administrativo del banco y pagó las cajas de champán con su tarjeta de crédito personal. Una que yo sabía, por mis investigaciones, que estaba peligrosamente cerca de su límite máximo. El repartidor se fue encogiéndose de hombros. Diego me vio parada en la cocina y por un segundo sus ojos se entrecerraron. Vio a la vieja senil sosteniendo un trapo de cocina. Buscó una conexión, pero mi rostro estaba vacío de todo, excepto una leve confusión. Sin embargo, la semilla de la duda estaba plantada. Su Dios, el dinero, acababa de fallarle. Pero Diego no era tonto. Era un depredador acorralado. La falta de fondos un día antes de su fiesta más importante lo puso en modo de ataque. Sabía que el único error era yo. Decidió que era hora de forzar la situación, de asegurar el control antes de que yo pudiera hacer más daño. Esa tarde, me interceptó en el pasillo que llevaba a mi habitación, bloqueándome el paso con su cuerpo. Ya no había sonrisas falsas ni tonos condescendientes. «Mamá», dijo, su voz un gruñido bajo y amenazante. «Hubo un problema muy serio en el banco. Parece que usted, en su confusión, hizo algo en su cuenta de pensión». Mantuve mi mirada perdida, parpadeando lentamente. «¿En el banco, hijo? ¡Ay, Diego! Yo no entiendo nada de esas cosas. ¿No te encargabas tú de todo? Quizás olvidaste pagar algo». La falsa incompetencia, que había sido su herramienta para robarme, se convirtió de repente en un muro de frustración contra el que chocaba. El rojo subió por su cuello. «Deje de fingir su estupidez», espetó. «Mañana tenemos 50 invitados que dependen de mi reputación. Necesito que esto se resuelva ahora». Y entonces jugó la carta que creía ganadora, la que había estado preparando. «Lucía», gritó. «Trae el poder notarial que traje ayer». Lucía apareció, pálida como siempre, sosteniendo el documento que yo había oído en la grabación. El documento que me declaraba incompetente y le daba a él control absoluto. Diego me lo arrebató de la mano. «Vamos a ir al banco ahora a arreglar esto. Con este documento usted ya no puede hacer ni decir nada sin mi permiso». Me agarró del brazo, sus dedos apretando con fuerza, y me arrastró hacia la puerta. «Vamos a demostrarle al gerente quién manda». Esta era la confrontación pública intermedia que él necesitaba para reafirmar su poder. No sabía que estaba caminando directamente a mi trampa. La escena se trasladó a la sucursal bancaria. Eran las 3:30 p.m., media hora antes del cierre. El vestíbulo estaba semivacío, lo cual era perfecto. Había algunos clientes y el personal de seguridad. Diego, todavía agarrándome del brazo,
Con Lucía siguiéndolo como una sombra, marchó directamente al escritorio de Gerardo, el gerente. Sin saludar, tiró el poder notarial sobre el escritorio, haciendo que Gerardo levantara la vista de golpe. «Mi suegra está senil», anunció Diego, en voz lo suficientemente alta para que los cajeros y el guardia lo oyeran. «Ha bloqueado su propia cuenta por error. Este poder me da autoridad total. Desbloquéela ahora mismo y transfiera los $1000 a mi cuenta de inversiones». Gerardo, a quien yo había prevenido el miércoles sobre esta exacta posibilidad, se tomó su tiempo. Se puso las gafas lentamente. Me miró. Yo mantuve mi expresión dócil y confundida. Él asintió levemente, imperceptiblemente para Diego. Gerardo tomó el documento y lo leyó con una calma exasperante, pasando las páginas. Diego golpeaba el escritorio con los dedos, impaciente. Finalmente Gerardo levantó la vista. «Señor», dijo con voz firme y clara, «este poder notarial que usted me presenta no tiene ninguna validez». La boca de Diego se abrió. «Fue revocado expresamente por la titular de la cuenta, doña Inma, el miércoles a Fuamia, las 11:15 am. El silencio en el banco fue absoluto. Diego nos miró a Gerardo y a mí, su cerebro tratando de procesar la información. La vieja senil lo acababa de desarmar legalmente. La pequeña victoria cambió el equilibrio. Ahora él sabía que yo sabía. Pero la fiesta ya estaba pagada. Los invitados venían en 24 horas. No podía retroceder. El verdadero enfrentamiento sería en casa. El sábado por la noche. El jardín estaba irreconocible. Habían gastado miles de mi dinero para transformarlo en una fantasía de estatus. 50 invitados. Los mismos vecinos que habían bajado la mirada en el asado. Ahora bebían champán caro, pagado con el último aliento de la tarjeta de crédito de Diego, y elogiaban el buen gusto de mis verdugos. Luces tenues colgaban de los árboles. Un saxofonista tocaba música suave, y los meseros, con uniformes impecables, circulaban con bandejas. Lucía estaba radiante con un vestido de seda que costaría mi pensión de 3 meses. Y Diego era el anfitrión perfecto, riendo fuerte, abrazando a la gente, su humillación en el banco del día anterior aparentemente olvidada. Pero yo vi la tensión en su mandíbula. Estaba actuando en el escenario más importante de su vida, y no sabía que la obra estaba a punto de ser clausurada. Yo me mantuve en las sombras, cerca de la cocina, observándolos. Llevaba mi mejor vestido, uno sencillo de lino azul, el que usé para mi última junta en el banco. Me sentía tranquila, como una cirujana antes de una operación compleja. A las 9:30 p.m., tal como lo había planeado, Diego subió a la pequeña tarima que había instalado. Golpeó suavemente el micrófono. El saxofón se detuvo. Las conversaciones cesaron. Mateo, mi nieto, estaba cerca del equipo de sonido y el proyector, tal como le había pedido. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Él asintió. Todo estaba listo. La trampa estaba cebada y el objetivo principal se acercaba voluntariamente al micrófono, listo para celebrar su propia grandeza frente a una audiencia cautiva. «Amigos, familia, vecinos», comenzó Diego, su voz resonando en el jardín silencioso. Levantó su copa de champán. «Hace 20 años, Lucía y yo empezamos con nada, solo un sueño». Lucía lo miraba con adoración, lágrimas falsas brillando en sus ojos. «Y miren ahora», continuó, abriendo los brazos para abarcar el dúplex, la piscina, los invitados. «Esta casa, esta vida, la construimos con tanto esfuerzo, sacrificio y una visión compartida». Detrás de él, en la gran pantalla del proyector, comenzaba un montaje de fotos de ellos viajando, sonriendo, viviendo una vida de lujo. La audiencia suspiró, conmovida por la mentira. Ese fue mi momento. Mientras él hacía una pausa para recibir los aplausos, caminé con calma desde las sombras. No corrí, no grité, simplemente caminé hacia la tarima. Diego me vio acercarme y su sonrisa flaqueó. Había un segundo micrófono en un pedestal, preparado para que Lucía hablara. Lo tomé. El leve sonido de mi mano en el micrófono hizo que él se girara. «Diego», dije, mi voz serena pero clara, amplificada por los parlantes caros. «Qué bonito, qué discurso tan conmovedor». Los invitados me miraron, primero con confusión, luego con incomodidad. «Pero creo»,
continué, que olvidaste algunos detalles cruciales de ese esfuerzo del que hablas. El silencio se volvió pesado, espeso. La música se había detenido por completo. Diego intentó recuperar el control, su sonrisa ahora una mueca forzada. «Mamá», dijo en voz baja pero urgente al micrófono, tratando de sonar como un hijo paciente. «No es el momento. Estás confundida. Baja, por favor». Se acercó para quitarme el micrófono. Aparté mi brazo suavemente, pero con firmeza. «No estoy confundida, Diego. De hecho, nunca he estado más lúcida en mi vida. Y el momento es perfecto. Tus invitados, tus amigos, merecen saber la verdad completa de su éxito». Me volví hacia Mateo. «Mateo, querido, ¿podrías poner la primera diapositiva, por favor? La que dice Documento Fuente 1. Diego se congeló. «¿Qué estás haciendo?» En la gran pantalla, la presentación de fotos de sus vacaciones desapareció. En su lugar, apareció la imagen nítida que había tomado en su estudio. La primera página de la escritura de la casa, con su nombre y el de Lucía como únicos propietarios. Los murmullos comenzaron entre la multitud. La gente se inclinaba para leer los nombres. «Esta es la escritura del dúplex en el que estamos», expliqué a la audiencia. «Como pueden ver, los propietarios legales son Diego y mi hija Lucía. Una compra admirable». Hice una pausa, dejando que la imagen se asentara. Diego me miraba con puro odio. «Lo que falta en esa escritura», continué, mi voz cortando el silencio, «es mi nombre. Y lo que también falta es cualquier mención de los $180,000, $180,000 que yo les entregué en 2019, producto de la venta de mi apartamento de soltera en la calle Flores». La audiencia jadeó. Miré a la señora Carmen, la vecina que había bajado la mirada en el asado. Ahora sus ojos estaban fijos en mí. Les di ese dinero como pago inicial total para esta casa, bajo un acuerdo verbal de que yo tendría el primer piso de por vida. Ellos lo llamaron un pacto de familia. La ley lo llama fraude por exclusión. Lucía dejó escapar un sollozo. «Mamá, por favor, no». Diego, viendo que la simpatía de la multitud se evaporaba, pasó a la ofensiva. «¡Está mintiendo!», gritó al micrófono. «Está senil. Se lo dije a todos. Está inventando historias. Nos dio ese dinero como un regalo. Estaba feliz de hacerlo». Se volvió hacia los invitados, buscando apoyo. «Todos saben que la cuidamos como a una reina. Esta es la gratitud que recibimos. Es una vieja loca y desagradecida». Sus palabras eran venenosas, pero temblaba de rabia. La máscara de anfitrión encantador se había hecho añicos, revelando al monstruo debajo. «Senil», repetí calmadamente en mi micrófono. «Esa es tu palabra favorita, ¿verdad, Diego? Es una palabra conveniente para cualquiera que cuestione tus finanzas». Me volví hacia Mateo de nuevo. «Siguiente diapositiva, por favor. Documento Fuente 2, flujo de caja». La imagen de la escritura fue reemplazada por las capturas de pantalla de mi cuenta bancaria, destacadas en círculos rojos, las transferencias mensuales de $1,000. Diego dice que me cuida como a una reina. La verdad es que él administra mi pensión de $1,100. Y su administración consiste en transferir $1,000 cada mes durante los últimos 3 años a su cuenta corporativa fantasma. Inversiones D&L. La multitud estaba en shock. Podía ver a la gente haciendo cálculos mentales. $36,000 robados de mi pensión, especifiqué, para que no hubiera dudas. Mientras yo recibía una mesada de $50 semanales, $50 que no fueron suficientes hace 2 semanas para pagar mis medicinas para la presión arterial en la farmacia. La humillación pública que había sufrido en la farmacia ahora se convertía en un arma contra él. Lucía se derrumbó en una silla. Su llanto ahora era real, áspero, el llanto de alguien que ha sido descubierto. «¡Mentirosa!», volvió a gritar Diego, pero su voz sonaba desesperada. «¿Miento?», pregunté. «Un buen auditor siempre sigue el rastro del dinero. Diego dice que yo invento cosas, pero los números no mienten. ¿En qué se gasta el dinero de la pensión de una anciana senil?». Mateo cambió la diapositiva. Documento Fuente 3. Gastos. La pantalla se llenó con las fotos de las facturas que tomé de la tablet de Lucía.
la factura del BMW Serie 5 de $55.000, la factura del reloj Rolex de $12.000, ambas pagadas, claramente visible, desde la cuenta Inversiones D&L. Mi vejez, mis medicinas, mi seguridad, financiaron sus lujos, el auto que Diego presume, el reloj que Lucía lleva puesto esta noche. Todo pagado con mi dinero robado. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie miraba a Diego. Todos me miraban a mí. Yo había sido la sirvienta, la vieja loca. Ahora era la única persona en ese jardín que decía la verdad, y la tenía documentada. Diego estaba acorralado. Rojo de furia, se abalanzó sobre mí para quitarme el micrófono, pero yo ya estaba preparada para su movimiento final. ¡Está loca! Todos esos documentos son falsos. Los falsificó, gritaba, su saliva volando. El médico lo confirmará. El asilo, el ocaso, ya tiene su cuarto listo para el 1 de noviembre. Iba a internarla por su propio bien. Él mismo lo dijo. Acababa de confesar la pieza final. Gracias, Diego, dije con una calma glacial. Acabas de confirmar mi última prueba. Él se detuvo, confundido por mi gratitud. El asilo, el ocaso, $900 al mes. Fecha de ingreso, 1 de noviembre. ¿Qué considerado? Me volví hacia Mateo, que ya tenía el dedo en el botón. Mateo, conecta el audio al parlante Bluetooth. Prueba de abuso. Diego palideció. Se dio cuenta de su error fatal, pero era demasiado tarde. El sistema de sonido de alta fidelidad, alquilado para impresionar a sus amigos, ahora transmitía su propia voz, grabada el miércoles por la noche, con una claridad cristalina para que todos los 50 invitados la escucharan. «Lucía, ya basta», resonó la voz de Diego en el jardín. «La vieja se va el 1 de noviembre al ocaso. Cuesta $900 al mes. Lo pagamos con su pensión y aún nos quedan $200 libres». La grabación continuó. Cada palabra una pala de tierra sobre su tumba social. «Firma el poder que te traje». Ya le dije a la señora. «Carmen, que está perdiendo la cabeza. ¿Quién la va a creer a ella antes que a mí?» La vieja senil. Cuando el audio terminó, el silencio fue ensordecedor. Nadie se movía. La señora Carmen, a quien él había nombrado, me miraba con horror y vergüenza. Diego estaba petrificado, expuesto bajo las luces de su propia fiesta. En ese momento de silencio perfecto, las puertas del jardín se abrieron. No era un mesero. Eran 2 personas. La doctora Salas, con un traje sastre impecable y un maletín, y un oficial de justicia con uniforme. Caminaron directamente hacia la tarima. La doctora Salas tomó el micrófono que Diego había soltado. «Buenas noches», dijo a la multitud atónita. «Mi nombre es doctora Salas, y soy la representante legal de la señora Inma». Se volvió hacia Diego, que la miraba como si fuera una aparición. «Diego, queda usted formalmente notificado de una demanda por administración fraudulenta, abuso patrimonial y coacción contra un adulto mayor». El oficial de justicia le entregó a Diego un paquete grueso de documentos. Diego los miró sin comprender, sus manos temblando. «No puede hacerme esto», susurró. «Esta es mi casa». La doctora Salas sonrió sin alegría. «Ese es el segundo punto». Se volvió hacia la audiencia. «Como resultado directo de las pruebas de fraude presentadas por mi clienta, la cuenta Inversiones D&L ha sido congelada cautelarmente esta tarde. Hubo un jadeo colectivo. Los $36.000 robados y cualquier otro fondo que tuvieran allí eran ahora inaccesibles. La primera consecuencia, la financiera, acababa de aterrizar». La doctora Salas continuó, su voz implacable. «Además, el tribunal ha emitido una solicitud de embargo preventivo sobre todos los activos adquiridos a través de esa cuenta fraudulenta». Miró hacia la entrada, donde el BMW Serie 5 de $55.000 estaba estacionado, incluyendo el vehículo BMW. Diego miró su auto como si le estuvieran arrancando un brazo. La segunda consecuencia, la pérdida de sus bienes mal habidos, estaba en mi haciendas. Marcha. La humillación financiera era total. Su símbolo de estatus le sería arrebatado a la mañana siguiente. Finalmente, la doctora Salas se volvió hacia Lucía, que sollozaba histéricamente en su silla. «Y en cuanto a esta propiedad», dijo, su voz resonando con autoridad legal,
Aunque la señora Inma no figura en la escritura, su inversión documentada de $180.000 y el flagrante abuso del comodato verbal nos dan una base sólida para disputar la propiedad total. Hizo una pausa dramática. La señora Inma, por supuesto, no los echará a la calle. Eso sería cruel. Miró a Diego con desprecio. Eso es algo que ustedes harían. Tomé el micrófono de manos de la doctora Salas para dar el golpe final. Hablé directamente con Diego y Lucía, pero para que todos los invitados lo oyeran. «Esta casa», dije, mi voz finalmente recuperando su lugar como la matriarca, «se pagó con mi dinero, con mi pasado, y ese pasado exige respeto». Hice una pausa y luego dicté mis términos, los términos que la doctora Salas me había aconsejado. Tienen 48 horas para desalojar las habitaciones principales y el estudio. Yo me quedo. Los invitados empezaron a irse, murmurando, evitando mirar a Diego y Lucía. Era un éxodo de reputación. Estaban socialmente acabados. Lucía me miraba con ojos suplicantes, pero yo me mantuve firme. «Ustedes dos», continué, señalando el pequeño cuarto de servicio al lado de la piscina, «pueden usar el cuarto de huéspedes mientras la corte decide la división final de esta propiedad». La ironía era deliciosa. Los amos de la casa ahora eran inquilinos en el cuarto más pequeño, relegados al espacio que antes destinaban a las visitas sin importancia. El oficial de justicia no se había movido. Le entregó un último papel a Diego. «Y esto», dijo la doctora Salas, «es una orden de restricción temporal. Usted, Diego, no puede acercarse a menos de 100 metros de la señora Inma o de sus finanzas. Cualquier intento de contacto, cualquier transferencia, cualquier intimidación, y será arrestado inmediatamente». Esta era la consecuencia legal, la que protegía mi libertad. El hombre que me había llamado perro ahora no podía ni siquiera dirigirme la palabra sin arriesgarse a ir a la cárcel. El poder había cambiado de manos, total e irrevocablemente. Me quedé en la tarima mientras el jardín se vaciaba. Los meseros recogían las copas de champán medio llenas. La música había muerto. Diego estaba de pie, inmóvil, sosteniendo una pila de papeles que representaban la auditoría final de su vida fallida. Lucía lloraba en silencio. Yo respiré hondo el aire de la noche, el olor a orquídeas y a justicia. No me sentía eufórica. Me sentía equilibrada. Las cuentas finalmente estaban saldadas. La fiesta de su 20º aniversario había sido, en efecto, inolvidable. Había sido el día del juicio final. La fiesta terminó con un silencio sepulcral. Los 50 invitados se escabulleron como sombras, evitando mi mirada, y sobre todo, la de Diego y Lucía. Diego se quedó paralizado en el césped, los papeles de la demanda colgando de su mano temblorosa. Era un rey destronado en su propio jardín, su reputación hecha cenizas en menos de 15 minutos. La doctora Salas y el oficial de justicia se retiraron con profesionalismo, dejando un vacío de poder que yo me apresuré a llenar. La humillación de Diego fue total, no solo financiera, sino social. Había construido su identidad sobre la admiración de esos vecinos, y yo se la había quitado con la misma precisión con la que él me había quitado mi dinero. La demanda, como me informó la doctora Salas al día siguiente, procedería con celeridad. El embargo del BMW se ejecutó a las 8 de la mañana del domingo. Lucía, mi hija, se convirtió en un fantasma en la casa que creía suya. Pasó la noche llorando en el sofá del jardín. Cuando finalmente entró, su rostro estaba hinchado y sus ojos vacíos. Se mudó al cuarto de huéspedes, esa pequeña habitación junto a la piscina que apenas tenía 10 metros cuadrados. Durante los primeros días, intentó suplicar. «Mamá, perdóname. Yo no sabía». Él me obligó, pero sus sollozos ya no me conmovían. «Tú firmaste, Lucía», le respondí con calma, sin levantar la voz, mientras cambiaba la cerradura del estudio de Diego. «Viste cómo me trataba. Viste cómo me humillaba. Tu silencio fue tu firma. Rota, y por primera vez en su vida, sin dinero propio ni acceso al mío, tuvo que enfrentar la consecuencia de su debilidad. Los nuevos límites se establecieron esa misma semana, con la claridad de un balance contable. El dúplex era ahora mi territorio. Tomé posesión del estudio de Diego, que irónicamente tenía la mejor luz de la casa. El lunes por la mañana
Convoqué a Lucía a mi nuevo despacho. Ella se sentó en la silla donde antes se sentaban los clientes de Diego. «Primero», le dije, «mis finanzas son mías. El 100% de mi pensión entra en mi cuenta, controlada solo por mí. Segundo, tú ya no eres una invitada aquí, pero tampoco eres la dueña. Eres una residente bajo condiciones». Ella asintió, sus manos temblando. Ya no había rastro de la mujer que presumía su Rolex en el asado. «La condición es simple, Lucía. Conseguirás un trabajo». La idea la golpeó visiblemente. A sus 43 años, nunca había tenido un empleo real. Había vivido de mí y luego de Diego. «Tienes 30 días para empezar a aportar a esta casa. Pagarás por tu comida y una parte de los servicios. Se acabó el vivir de mí. Ahora», hice una pausa, «vivirás conmigo, pero bajo mis términos». No era un castigo, era una reeducación. Para recuperar su lugar en mi vida, primero tenía que construir el suyo propio. La vi salir del estudio, pálida, y por primera vez la vi abrir una página web de búsqueda de empleo en su tablet. Diego desapareció. La orden de restricción y la humillación pública fueron demasiado para su ego. Se fue a vivir con un amigo, aunque los rumores que Mateo escuchaba decían que dormía en el sofá de un antiguo socio de negocios. La demanda legal siguió su curso implacable. La doctora Salas fue metódica. El bloqueo cautelar de Inversiones DNL aseguró la devolución de una parte de mis $36,000 robados. La disputa por la casa fue más compleja, pero mi inversión inicial de $180,000 era un hecho probado. El tribunal dictaminó que yo tenía derecho a la residencia vitalicia y a una participación mayoritaria de la propiedad. Legalmente la casa era mía. Mi rutina se transformó. Las mañanas ya no estaban llenas de miedo ni de servilismo. Despertaba con el sol, preparaba mi propio café y me sentaba en mi estudio, el que ahora olía a libros viejos y a café fresco, no a la colonia cara de Diego. Empecé a administrar mis finanzas con el detalle que siempre amé. Creé hojas de cálculo, revisé pequeñas inversiones, leí los periódicos financieros. Mi mente, que Diego había intentado declarar senil, estaba más afilada que nunca. Volví a conectarme con antiguos colegas del banco. Retomé amistades que había descuidado por la vergüenza de mi situación familiar. La soledad que tanto había temido desapareció. Estaba demasiado ocupada viviendo. La casa recuperó la paz, sin los gritos de Diego, sin la tensión constante. El silencio era reconfortante. Lucía consiguió un trabajo como recepcionista en una clínica dental. Era un sueldo modesto, pero era suyo. La veía llegar cansada por las tardes, y nuestra relación comenzó a reconstruirse, no sobre la base de la dependencia o la culpa, sino sobre un respeto tentativo. Ella pagaba su parte de la factura de la luz. Era un pequeño gesto, pero significaba todo. Significaba que estaba aprendiendo a asumir la responsabilidad. El dinero ya no era un arma entre nosotras, era solo una herramienta. La restauración de mi dignidad no fue un evento explosivo como el clímax de la fiesta. Fue un proceso lento y diario. Fue el poder de decir no, sin miedo. Fue pagar mis propias medicinas en la farmacia con mi propia tarjeta de débito, recibiendo una sonrisa respetuosa del joven farmacéutico. Fue la capacidad de sentarme en mi propio jardín, en el mismo lugar donde me habían llamado perro, y sentir el sol en mi cara sabiendo que ese sol era mío, que ese césped era mío, y que nadie volvería a humillarme allí. La dignidad era el control recuperado sobre mi vida cotidiana. Han pasado 6 meses desde la fiesta. Es un domingo por la mañana. Estoy en mi estudio, revisando un estado financiero en la pantalla de mi computadora. El dúplex está tranquilo. Lucía está en su trabajo, incluso en fin de semana, tratando de ganar una comisión. La puerta se abre suavemente y entra Mateo, ahora con 17 años, más alto, pero con la misma mirada inteligente y leal. Trae 2 tazas de café. «Buenos días, abuela. ¿Auditando el mundo?» Le sonrío y le hago un gesto para que se siente a mi lado. «Casi, Mateo. Estoy revisando el rendimiento de un pequeño fondo de inversión que abrí». Él mira la pantalla, llena de números y gráficos. «¿Cómo entiendes todo eso?» Pongo mi taza sobre el escritorio. «Los números son solo una historia, Mateo. Cuentan la verdad si sabes cómo leerlos. Mira».
le digo señalando una columna. Esto es un activo. Esto es un pasivo. Esto es lo que tienes. Esto es lo que debes. Él se inclina, interesado. Tu padre era muy bueno gastando los activos de otros, pero muy malo, creando los suyos propios. Le estoy enseñando a leer el lenguaje del poder, no para acumularlo, sino para protegerse, para nunca ser una víctima como yo lo fui, o un depredador, como lo fue su padre. Mi nieto asiente, absorbiendo la lección. Es la transferencia de conocimiento, la verdadera herencia que puedo dejarle. No es el dinero, es la sabiduría. Ya no soy la mujer frágil que temblaba con una bandeja de aperitivos. Soy la matriarca, la maestra, la auditora que recuperó su balance. He asegurado mi patrimonio, pero más importante, he restaurado mi nombre. Mi vida es mía y las reglas son claras. Miro por la ventana el jardín tranquilo, el lugar de mi mayor humillación y mi mayor victoria. Tomo un sorbo de café. El sabor es fuerte y claro, como la verdad. Me trataron como a un perro, sí. Esperaban que fuera dócil, obediente y que me conformara con las obras que me tiraban. Olvidaron una cosa fundamental sobre la naturaleza de las criaturas. Los perros fieles, como mi nieto Mateo, protegen la casa y a quienes aman dentro de ella. Pero las lobas, las que han sido heridas, las que han sido acorraladas y han probado la sangre de la traición, las lobas no solo protegen la casa, las lobas la recuperan y nunca la sueltan.